Según un relato de Lerina García, una profesional bien educada de 41 años de edad de España, se despertó una mañana para encontrarse con la realidad equivocada. Esta realidad, lo que ella recuerda como telón de fondo de su pasado, no coincide con la historia de este reino. Cree firmemente que ha cruzado dimensiones de un universo alternativo que para ella es la línea temporal correcta. Y lo que es más, ahora está atrapada aquí, en nuestra realidad. Tan convencida estaba de estas cosas, que en 2008 se metería en internet para contar su historia. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul, acompáñenme en este caso alucinante. Un foro de personas interesadas en la investigación de dimensiones y planos de existencia alternativos recogió su relato, y es a través de ellos que su historia encuentra su camino en círculos más amplios de los medios sociales de conspiración e investigadores marginales. Es más, la brecha en este campo de estudio particular entre los investigadores marginales y los académicos se está acercando cada vez más. Según García, cuando despertó una mañana, en algún momento antes o alrededor de 2008, era consciente de pequeñas diferencias a su alrededor. El año era el mismo que la noche anterior. Incluso el día era correcto. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, muchas cosas eran diferentes y no como eran solo horas antes. Lo primero que notó, por ejemplo, fue que las sábanas eran unas que no había visto antes. A pesar de su nerviosismo, se vistió y se fue a trabajar normalmente. Cuando llegó a su oficina, sin embargo, miró sorprendida porque el nombre en la puerta de su oficina no era el suyo. Creyendo que tal vez no estaba bien, razonó consigo misma que había llegado al piso equivocado. Cuando se dio cuenta de que el piso era el correcto, fue a la entrada principal y miró una lista de empleados y dónde estaban. De hecho, seguía trabajando para la misma empresa, pero ahora estaba en un departamento para el que no había trabajado antes, y con un gerente que no conocía. Ahora, más confundida y con un poco de pánico, se señaló a sí misma que había llegado al trabajo, pero también que había tenido que irse por estar enferma. Luego se apresuró a casa e intentó darle sentido a sus experiencias. Aunque volvería al trabajo al día siguiente, era obvio para sus colegas, muy poco de los cuales sabía, aunque la conocían, que no estaba bien. Puso como excusa que no se sentía bien y que estaba fuera de forma. Sin embargo, la experiencia respaldó sus sospechas de que tendría que, por ahora, guardarse la experiencia para sí misma. A medida que los días pasaban, más y más cosas obvias empezaron a destacar para García. Quizás la más urgente era su novio de hacía 4 meses, Agustín. No solo no era su compañero en esta nueva realidad, sino que parecía no existir aquí en absoluto. Un extraño estaba en lo que debería haber sido su apartamento. Además, no parecía haber ningún registro de él en ninguna parte, incluso en los mensajes de internet que ella recordaba claramente haber hecho con él en los foros. Él no se encontraba en ninguna parte. Tal vez aún más inquietante en esta realidad, parecía estar todavía en una relación con su anterior novio, la persona con la que había roto hacía más de 6 meses. Incluso los eventos que involucraban a su familia parecían no haber ocurrido en esta realidad. Según García, su hermana tuvo una operación importante varios meses antes. Sin embargo, nadie en su familia puede recordar esta operación, y menos aún su hermana. Según ellos, eso nunca ocurrió. García no presionó más con este tema, por miedo a que la tildaran de loca. Sin embargo, en su mente, sabía que no había imaginado todos estos incidentes. Más aún, había ropa colgada en su armario que no recordaba haber comprado. Cuanto más descubría sobre su nueva existencia, más confundida y asustada se sentía. Ella describiría más adelante la sensación como si se hubiera dormido y soñado los últimos 5 meses. Podría creer que esta era la causa de su confusión, si no fuera porque todas las noticias de fondo y los eventos mundiales eran exactamente los mismos en esta realidad que en su sueño. Por razones que no puede explicar, García cree que hizo un salto entre realidades en algún momento mientras dormía. El relato de Lerina García, si lo aceptamos como genuino, es ciertamente intrigante, y lo que es más, es uno de los muchos relatos de otras realidades y saltos dimensionales.
Si bien deben tratarse con cautela, hay varias afirmaciones igualmente intrigantes que se encuentran en los círculos paranormales. Una de ellas apareció en línea por una persona que usaba el apodo de Patcho95. Según el relato, que tuvo lugar en algún lugar del sur rural de Arkansas, el testigo y su hermano menor saldrían una tarde al bosque en busca de aventuras y de cualquier cosa que pudieran encontrar. Después de vagar durante varias horas, encontraron una nueva carretera pavimentada, una que ninguno de los dos había visto antes, a pesar de que ambos conocían muy bien la zona. Intrigados por este nuevo camino, los dos hermanos comenzaron a recorrerlo, ahora con curiosidad, para ver a dónde les llevaría. Sin embargo, mientras daban sus primeros pasos, el aire que les rodeaba adquirió de repente una sensación espesa y helada. Además notaron secuoyas a cada lado del camino, que no recordaban haber visto antes. Continuaron por el camino antes de que finalmente se pusieran tan nerviosos que decidieron dar la vuelta. Ambos notarían, tanto con asombro como con confusión, que el aire se volvió decididamente más cálido en el mismo instante en que salieron de este curioso camino. La pareja regresó a casa cuando el cielo se oscureció con la llegada de la noche. Sin embargo, volverían la mañana siguiente, decididos a encontrar el camino y esta vez ver a dónde lo llevaba. Sin embargo, a pesar de su búsqueda durante varias horas, no lo encontraron por ninguna parte. Tal vez habían entrado en una realidad alternativa, una que estaba abierta solo temporalmente. Otro encuentro es igualmente escalofriante. El testigo no identificado detallaría el incidente en el foro paranormal de Reddit. Se desconoce la fecha y el lugar, aparte de que fue en algún momento de la década del 2000 y probablemente en los Estados Unidos. El testigo diría que condujo hasta un McDonald's local una tarde temprano. Aparte de su perro, estaba solo en el coche cuando se dirigía a la tienda de comida rápida. Durante un tramo de la carretera, notó que los faroles se apagaban momentáneamente antes de volver a encenderse. Esto sucedió varias veces mientras su auto se acercaba al local de comida rápida. Sin embargo, cuando fue a tomar un desvío de la calle, las cosas se volvieron aún más extrañas. Declararía que el mundo se volvió repentinamente borroso y podía oír un fuerte ruido que se retroalimentaba dentro de su cabeza. Tenía la sensación de que acababa de entrar en una gruesa capa de electricidad estática. Esto duraría varios segundos antes de que las cosas se enfocaran y la intensa presión eléctrica y el ruido desaparecieran. En este punto, se dio cuenta de que su coche se había parado. Alcanzó la llave y la giró. El motor encendió nuevamente. Se puso en marcha, convencido de que habría una explicación razonable para su extraña experiencia. Sin embargo, mientras continuaba por la carretera principal, sospechó que una explicación razonable podría no ser tan evidente. Lo primero que le llamó la atención fue lo repentinamente diferentes que eran las luces de la calle, y donde debería haber habido más luces, ahora había filas de árboles. Confundido, continuó hacia el restaurante McDonald's. Sin embargo, cuando llegó, la hamburguesería estaba en una parte diferente del complejo de edificios. Pensó que podría ser posible que se hubieran mudado, pero no recordó ninguna reubicación de este tipo. Condujo su auto hacia la sección de autoservicio. Mientras lo hacía, se asomó a la ventana y notó cuántos de los coches tenían logotipos que no le eran familiares. Y lo que es más extraño, algunos de los coches tenían diseños que no había visto antes. Además, las marcas de estos extraños vehículos eran palabras que no significaban nada para él. Llegó a ver el menú, notando al instante lo caro que era todo comparado con lo habitual. Sin embargo, le dio a la persona su pedido y le dio su tarjeta para el pago. Sin embargo, el dependiente regresó informándole que su tarjeta había sido rechazada. En su mano había un dispositivo rojo e instó al testigo a colocar su dedo para pagar. Al no querer hacerlo, sacó dinero en efectivo de su bolsillo y pagó con eso. El dependiente lo aceptó, pero solo le dio un trozo de papel a cambio, algo que dijo era un vale de efectivo. Entonces notó cómo los movimientos del empleado comenzaron a ser como pegajosos, como si se detuviera
y comenzara nuevamente. De repente se dio cuenta de que podía sentir la presión eléctrica de nuevo, y el ruido de retroalimentación una vez más lo atravesó. Una luz brillante llenó sus ojos. Lo siguiente que supo fue que volvió en sí en su coche, solo que ahora el McDonald's estaba detrás de él, donde debería haber estado siempre. Al igual que en el encuentro del sur de Arkansas, parecería que el testigo de alguna manera se movió hacia otra realidad, o tal vez hacia el futuro cercano. Lo que también es digno de mención es que ninguno de los dos eran conscientes de cómo lo habían hecho, lo que quizás sugiere algún tipo de fenómeno natural, aunque uno que colectivamente todavía no entendemos. Cada uno de los encuentros de la década de 2000 habla de algún tipo de cambio atmosférico, ya sea el descenso de la temperatura o la sensación de electricidad estática. Quizás estos viajes dimensionales ocurren más a menudo de lo que pensamos. Además, tal vez los que regresan para contarlos son los afortunados. ¿Es posible que muchas de las personas desaparecidas sean víctimas de tales cambios de realidad? Tal vez, como le pasó a Lerina García en nuestro primer caso, permanecen en una dimensión alternativa. ¿Es posible que el proyecto Stern sea responsable de estos extraños saltos dimensionales? Muchos de los investigadores de física cuántica sugieren que hay una fantástica variedad de historias y futuros alternativos, y según la teoría de los muchos mundos interactivos, estas realidades alternativas interactúan regularmente con la nuestra, al menos en el nivel cuántico. Lo que quizás sea interesante aquí es que muchos investigadores en los campos paranormales también miran a la física cuántica para llegar a entidades del otro lado. Tal vez ese otro lado es en realidad muchos otros lados o realidades. De acuerdo con Howard Wiseman, algún día será posible para los humanos en esta realidad o dimensión interactuar con otras realidades. Tal vez entonces, cuando muchas personas vean fantasmas, en particular de sus seres queridos, estén viendo de hecho energías alternativas de ellos desde otra dimensión que se ha filtrado temporalmente a la nuestra. Y también aceptamos que estas dimensiones, junto con todo lo demás en el universo, es una expresión de energía, y cómo vemos el universo depende de nuestra percepción de esa energía, entonces tal vez colectivamente tenemos un largo camino por recorrer antes de comprender verdaderamente nuestra propia existencia y nuestro lugar en la realidad que llamamos el universo. Podría ser que aquellos que sostienen que existimos en una especie de sistema Matrix estén quizás más cerca de la verdad de lo que la mayoría piensa. No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.